volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Hoy día podríamos decir que empezaremos una nueva serie de enseñanzas que está muy vinculado con lo que veníamos viendo de aprender del Espíritu Santo. Esta serie de enseñanzas que van a venir durante los días domingos está basado en la carta escrita a los Gálatas. Específicamente cuando el apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. Vamos a estar viendo cada uno de las virtudes de este fruto del Espíritu. No vamos a empezar por la primera, sino que por la última. Vamos a dejar la primera para el final, porque pareciera que es muy importante. Bueno, oremos y empezamos. Señor, te damos gracias por este buen día, por tenernos acá para escuchar de ti, Señor, de lo tuyo, de tu palabra. Así también te pido que todo lo que no sea tuyo, Señor, sea llevado por el viento y líbranos de escuchar algo que no sea tuyo, Señor. Espíritu Santo, pedimos tu guía para que lleves a nuestros corazones, en nuestra realidad, en nuestro día a día, tus palabras, tus mandamientos, tu buena voluntad, Señor. Amén. Amén. Bien. Vamos a la carta a los Gálatas para dar inicio. Galacia es una región de lo que comprendía la antigua Grecia. No es una ciudad, es una región, es como hablar la región de Atacama. Más bajito. Ahí sí. No, más abajo él. Es una región más cerca. Ok, ahí. Es una región que... Es una región como Atacama, como Coquimbo, como Rancagua. Y en esa región, como en nuestras regiones, hay muchas comunas o muchas ciudades. Entonces, en Galacia, no solamente estaba escribiendo a una ciudad en específico, sino que a una región completa. Y podríamos decir, no sé ustedes, pero que la región de Atacama es distinta a la región de Coquimbo. Incluso, yo soy de Atacama. Y de alguna manera me veo distinto en algunas cosas con alguien que nació y se crió y vivió acá. No sé si les pasa a ustedes. Por ejemplo, el ombligo para nosotros es el pupo. Pero en otra región eso no lo conocen. Y no solamente en términos de palabras, sino que en comida. El cocho, el ulpo, que la empanada con manjar, cosa extraña para mí. Entonces, cuando escribe a una región, debiéramos entender que en esa región o en esa persona está ocurriendo algo específico. Por algo les escribe. Ahora, en lugar de Gálatas, pongamos nuestro nombre. Nos está escribiendo a nosotros el Señor. ¿Y qué es lo que pasaba en Gálatas? Bueno, lo podemos leer, pero no demoraríamos mucho el día de hoy. Son 6 capítulos, en donde dentro de esos capítulos, parte importante de lo que el apóstol Pablo está anunciando es precisamente cómo un cristiano debiera comportarse y cómo alguien que ha conocido de Cristo debiera comportarse. Esa palabra se llama integridad o concordancia, o que haya algo de lo que tú has recibido que lo pueda estar dando. Y si no lo estás dando, ojo, que pueda revisarte y alertarnos. Hace una distinción entre lo que es andar en Dios y no andar en Dios. Así es el resumen de la carta.
El apóstol Pablo lo menciona como andar en el Espíritu y en las cosas o en los negocios de la carne. Pero, en resumidas cuentas, andar en lo que es de Dios y andar en lo que no es de Dios. Lo interesante es que, habiendo conocido a Dios, puede que no estemos andando en lo de Dios. Por eso la carta. Le escribe a una iglesia, no le escribe a personas que no han oído de Dios. Vamos al capítulo 5, versículo 22. Versículo 22. Lo que hablábamos la semana pasada, este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Repitámoslo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué padre no le gustaría tener a un hijo que tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio? ¿Qué hombre no le gustaría tener a una esposa que tenga amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio? ¿Qué esposa no le gustaría tener a un esposo que tenga 2 veces amor, 2 veces gozo, 2 veces paciencia y así cada uno? Si esto estuviera en nuestra sociedad, creo que Chile sería un país muy distinto. Nuestros gobernantes serían distintos. Si entre ellos hubiera paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, sobre todo dominio propio. Nuestras casas serían distintas, esta iglesia sería distinta, estamos llamados a tener esto. Pero como hablábamos la semana pasada, puede que alguno de estas virtudes, que es parte del fruto de Dios, no esté en mí, o esté muy pequeño, sea muy pequeño. El día jueves en el plantío me hacían ver algo bien interesante, que la fruta tiene su tiempo. Hay frutas que son de estaciones, ¿o no? La sandía, la naranja, la palta, no lo sabemos, pero es rica todo el año. Hay fruta que se da a su tiempo. Comer una sandía en invierno, sospechoso. Puede que no tenga el mismo sabor que una buena sandía de paine. Entonces, la paciencia, la mansedumbre, la fe, la bondad, la benignidad, el dominio propio, la templanza, todo aquello tiene un tiempo de maduración en mí. Lo importante es que madure, que llegado el tiempo aparezca. Y que no por otro lado, como no lo veo en mí, empiece a agregarle algo para que salga. Como que una sandía aparezca en otoño. Puede que el sabor sea distinto. Recordemos que todas estas virtudes, mansedumbre, paz, paciencia, tienen un sabor. El sabor es que tenga el sabor a las cosas que hacía Jesús. Ser paciente como Él, amar como Él, ser manso como Él, tener dominio propio como Él, y todo y cada una de las virtudes que se mencionan. ¿Y cuántas otras más? Porque yo puedo ser paciente, pero a mi manera. Yo puedo ser manso, pero a mi manera. Yo puedo ser benigno, pero a mi manera. Yo decido a quién hacerle bien y a quién no hacerle bien. Yo decido a quién impartirle buena justicia y mala justicia. Y así podemos pasar la vida entera. Creyendo que lo tengo, pero en verdad no. ¿Han oído hablar alguna vez del Krakatoa? Bien. El Krakatoa fue un volcán. Un volcán. Cuando en Chile se estaba librando la guerra del salitre, cuando se estaba intentando llegar al morro de Arica y toda aquella peripecia. En Asia estaba ocurriendo algo. Específicamente el año 1883. ¿Podemos poner el mapa, por favor?
el mapa. Entre el 26 y el 27 de agosto de 1883, ahí está, en Indonesia, ocurrió que un volcán llamado Krakatoa tuvo la genial idea de hacer erupción. Ahora, ¿por qué quedó registrada en la historia? Porque fue tan potente, que su sonido, prácticamente la onda vibratoria del sonido dio varias vueltas a la Tierra, solamente en el momento en que erupcionó. Acá en Chile somos conocidos porque tenemos nuestros volcanes. Estamos dentro de lo que se denomina cinturón de fuego, ¿cierto? Que va por Japón, da la vuelta por Rusia, después va bajando por California y llegamos a Chile. Es una zona altamente sísmica, altamente plagada de volcanes y erupciones, pero como se ha registrado en esa ocasión no ha habido. Algunos datos. La onda sonora, el sonido se escuchó prácticamente en África. Claro, uno puede decir, bueno, pero no es tanto. Es mucho. Es como que ahora en este momento, en la Antártida, esté pasando algo y lo estemos escuchando acá. Es potente. Se escuchó prácticamente a 4.800 kilómetros de distancia. Las olas llegaron hasta 10 metros, algunos registros hablan de 40 metros de la ola. La nube de erupción llegó prácticamente hasta 80 kilómetros arriba. Son 8 veces el monte Everest. ¡Tremendo! Si hiciéramos una comparativa y pusiéramos el Krakatoa acá al frente de la playa de Cuatro Esquinas, ponemos el mapa, por favor. Si hubiera ocurrido así, la onda hubiera llegado hasta Buenos Aires y más allá, hasta Brasil, hasta Australia. La nube hubiera llegado hasta Japón y así. Ahora, ¿alguna vez nos hemos enojado? ¿He sido un Krakatoa? La casa sí. ¿Por qué? Porque el papá se enojó. Porque la mamá se enojó. Porque el hijo no quiere hacer caso y se enojó. Gracias por el Krakatoa. Lo que pasó con este volcán fue que todo lo que estaba adentro contenido, de pronto se destapa. De hecho, muchos sismólogos dicen que lo mejor es que los volcanes estén haciendo pequeñas erupciones más que aguantar una sola, ¿o no? Lo mismo con los sismos. Ahora que ocurrió algo en Venezuela y hay que orar por Venezuela, lo que está pasando allá. No estamos preparados para algo tan potente. En la vida no nos preparamos para recibir a alguien con enojo. No nos enseñan eso. Bueno, en el colegio Montague sí. Tengo un anuncio respecto a aquello al final de la reunión. No somos preparados desde la cuna para lidiar con alguien que esté fuera de sí, como un volcán. Menos estoy preparado para lidiar conmigo mismo cuando esté como un volcán. La Biblia nos enseña lo siguiente, le dice que el enojo puede ser como mirar al sol a una luz potente, quedar enceguecido, quedar ciego por un momento y querer moverse. ¿Se han quedado ciegos por un momento? ¿Han mirado al sol sin lentes? ¿Han intentado mirar al sol? No lo intenten. Imaginemos mirar al sol y tengo que correr una carrera a 300 kilómetros por hora. ¿Qué va a ocurrir? A la primera curva voy a salir despedido. Una vez tuve la genial idea de ponerme una cámara al frente de los ojos y flashearme los ojos. Error. Estuve 12 horas ciego. Pobrecito, no, ¿cómo se me ocurrió? Tuve 12 horas ciego y en esa hora, 12 horas ciego, lo único que quería era, déjenme quieto acá. Porque no sé, no me puedo mover. Si me muevo, me pego. Así es el enojo. Me deja ciego y pasa que si me quiero mover, llevar el día adelante ciego, lo más probable es que no solamente me golpee yo, sino que pase a llevar a todos por delante.
Ese es el enojo. El pecado no es enojarse. Es lo que yo hago en ese estado. Lo que puedo hacer en ese estado. No se ponga el sol sobre tus ojos. ¿Y por qué hablo de que no es pecado? Porque Dios mismo tiene una ira. Dios tiene una ira. Y en eso debiéramos estar completamente abiertos nuestros ojos y nuestros oídos y nuestro corazón lo más flexible y blandito posible para entender que Dios es amor, sí. Es misericordioso, sí. Es tardo para la ira. Pero no dice que no tiene ira. Esa ira llega. Va a llegar. ¿Cuál es el punto importante en esto? Que Jesús mismo toma la ira de Dios en sí mismo para que no la reciba yo. Yo no recibo la ira de Dios. Gracias, Señor. Por el contrario, recibo el amor de Dios. Maravilloso. Recibo su amor, no recibo lo que me correspondía. Lo que me correspondía es la ira. Porque no estaba haciendo las cosas que agradaran a Dios. No las hacía ni por voluntad ni por error. No las hacía. Por ignorancia y con conocimiento pleno. No las hacía y no las quería hacer. Pero Dios en su infinita misericordia no dejó que la ira viniera a mí, sino que la recibiera su Hijo para yo no recibirla. Gracias, Señor. Pero Dios tiene ira. Y esto a propósito de las dos últimas virtudes del fruto, mansedumbre y dominio propio. Mansedumbre y dominio propio. Manso como paloma. Suave como paloma. Tierno como paloma. Y dominio propio. Y esto no tiene nada que ver con una meditación, tener un espacio zen, que en mi casa sea todo blanco y ninguna ropa descolgada por acá ni por allá, si no yo pierdo el control. No, porque lo que hace referencia a la Escritura respecto a estas dos virtudes es lo siguiente. Respecto a la mansedumbre, praotes, una palabra en griego, moderado. Combinación adecuada de fuerza y reserva. Fuerza y contención. Una gentileza en la fuerza. Evitar la dureza innecesaria. No ser áspero. Evitarla, pero sin comprometer ni ser demasiado lento para no usar la fuerza. Entonces no es que la fuerza no esté de por medio, es que esté controlada y se aplique cuando deba aplicarse. Una severidad cuando deba aplicarse. En el Colegio Montagua, hasta quinto básico, hay libros en donde se desarrolla la historia de un niño llamado Tutén. Cuentos preciosos que fueron inspirados por Dios. Pastora Paulina llevó esto adelante, este libro precioso, en donde se enseña el contenido a los niños a través de cuentos e historias. Y el niño puede relacionar aspectos de la matemática, la biología, el lenguaje a un cuento. Precioso. Y uno de esos cuentos que a mí me encanta mucho es El papá se puso serio. Así se llama el cuento. El papá se puso serio. El papá no siempre feliz. El papá debe ponerse serio. Porque si no nos ponemos serios, y como padre hablo, el niño no va a entender sus límites. Y cuando salga al mundo y alguien se ponga serio frente a él, no va a ser a la manera de Cristo seguramente. Se va a poner serio a alguien y puede que sea duro con él. O
Cuando el niño quiera ponerse serio, porque pasaron a llevar algo de él, no va a saber cómo hacerlo. Por eso, importante entender que hay momentos para esta seriedad. No hay que dejarlo de lado. Ser bueno no implica no ser serio, ni poner límites. Por el contrario, Hebreos 12 dice, al que Dios llama por hijo, le instruye. Vamos a leer Hebreos 12. Dice, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Claramente esto no implica una violencia contra el hijo. Implica que hay momentos en donde debe haber una corrección. Porque eso es amar como padre. No como que no fuera mi hijo y no sé en qué se va a hacer cargo de él. No sé. Que se haga cargo a alguien más. El abuelo. El colegio. Los policías. Te va a llevar el carabinero. Ven para acá, el carabinero te va a venir ahí. ¿Y por qué tú no eres tú? El carabinero tiene suficientes problemas y tiene su responsabilidad con los verdaderos delincuentes, no con mi hijo. Si no vienes, va a venir el papá. Terrible. ¿Por qué no tú? O va a venir la mamá y te va a decir que no. ¿Y por qué no eres tú? ¿Se entiende? Entonces esa mansedumbre no tiene nada que ver con no ejercer la fuerza, sino que cuando llegue el momento, aplicarla. Por eso la uní al dominio propio. Y el dominio propio, esa palabra, escrateia, ¿cómo se llamaba el volcán? Krakatoa. Escrateia, dominio, maestría. La palabra kratos significa fuerza. Y significa en la esfera, en el dominio de la fuerza. Pero un autocontrol que procede desde dentro de uno mismo, pero no por uno mismo. Procede desde dentro, pero no por mí. Y claramente, si esto lo está definiendo así, es que no nace de mí. Hoy día voy a ser pacífico con todos. Al que me responda mal, lo voy a abrazar. No tiene que ver con eso. Estas virtudes no tienen que ver con mi esfuerzo en lograrlas. No soy yo quien se va a esforzar en lograrlas. Jesús ya lo logró. Mi esfuerzo es conocer más a Jesús y aprender de Él como lo hizo. Y que sea Él quien me enseñe. Escrateia. Jesús fue manso y humilde. De hecho, de todas las virtudes que Él pudo haber dicho, aprendan de mí, que son muchas, eligió dos. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Mateo 11, 28, 30. Esto es enseñanza de Jesús. Dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo y aprended de mí. Ese yugo, recordemos que es este travesaño que se ponen los bueyes en el campo, donde van dos. Un buey que es más robusto y un buey joven. Jesús, ese buey robusto, yo soy el torito joven. Y en esa yunta de bueyes, que son los dos bueyes, el mayor va guiando al menor. Y si Jesús está diciendo, aprende de mí, que soy manso y humilde, y yo sí tengo el yugo de Él y voy con Él, voy a aprender de Él. Si Él se agacha, yo me agacho. Si Él se levanta, me levanto. Si corre, yo corro. Si se para, yo paro. Manso y humilde.
Aprenden de mí. Y amados, la mansedumbre y la humildad va a traer descanso. Va a traer descanso. Y puede ser que esté cansado de enojarme, cansado de no saber qué hacer, cansado de no poder hacerlo, cansado porque no soy manso, soy impaciente. Aprenden de mí que soy manso y humilde y hallarás descanso. Ese carácter lo llevó adelante. Mencionaba que este fruto está escrito en una carta que fue dirigida a los Gálatas. Y quien escribe, Pablo de Tarso, redacta una historia que vivió con otro hombre llamado Pedro. Pedro, quien estuvo con Jesús, ¿cuánto? Más de 3 años. Aprendió de Jesús de vista. Pedro. Y de hecho Pablo lo reconoce que está Pedro, Santiago y Juan. Y en esta carta a los Gálatas dice, ellos 3 son columna de la iglesia. Son pilares de esta edificación. Se cae si ellos no están. Son columnas. Los reconoce. Inmediatamente después de reconocerlo dice, y tuvo un episodio con uno de ellos. Con Pedro. ¿Qué es lo que ocurrió? Después lo pueden leer ustedes. En Gálatas 2, capítulo 2, ahí está redactado. ¿Qué es lo que pasó? Pasó que Pablo con su amigo Bernabé empezaron a predicar a los que no son judíos. Y que los que no son judíos conocieran a Cristo. Aquí estamos nosotros. Conocieran de Cristo, porque también este regalo de Cristo es para ellos, es para nosotros. Y Pedro y Juan y Santiago, que son los pilares de esta iglesia, los más antiguos, le dieron la mano a Pablo y dijeron, muy bien, entonces tú vas para ellos y nosotros nos vamos a dedicar a predicarle a los que son judíos. Vamos, perfecto, acuerdo. Pasa el tiempo. Y estaba el apóstol Pablo compartiendo con los que no son judíos, y estaba Pedro por ahí. Pero cuando llegan unos judíos a almorzar con ellos, Pedro cambia. No, yo no estoy comiendo con ellos. No, con ellos yo no como. Y 3 minutos antes estaba comiendo. Una hipocresía. No había una integridad en Pedro. Y prácticamente le dijo, Pedro, hace 3 minutos estabas sentado con nosotros y ahora cambiaste tu actitud. ¿Qué pasó? Y dice que lo enfrentó cara a cara. Cara a cara. Es decir, Pablo se puso, y ahí yo creo que Pedro, si hubiera tenido tutén, se hubiera acordado, yo leí esto. El apóstol Pablo se puso serio. Se puso serio. Y al frente de todos le llamó la atención. No por denostarlo, es porque el error lo había cometido públicamente. Y como es Pedro, alguien a quien seguir, otros se podían confundir. Y ocurrió que otros siguieron a Pedro en esa mala conducta. Empezaron a seguirlo. Pedro lo hace así, yo también lo voy a hacer así. Entonces, una vez soy acá y otra vez soy allá. En la U me comporto acá, en la iglesia me comporto así. En la casa soy súper manso y en el trabajo no soy tan manso. ¿Qué pasó? Si tú eres el mismo en todos lados, debieras ser el mismo en todos lados. Porque va contigo, no es lo que tú vas a hacer. Eres tú. Pero para poder enfrentar esto, Pablo se puso serio. Pudiendo haber hecho más, hizo eso. Ahora quedó registrado. Y todo lo podemos leer.
Hay otro capítulo que no es Jesús mismo quien se mueve así. Vamos todos a Juan 2, Juan 2, 13. Con esto vamos a ir cerrando. Juan 2, 13. Contexto. Jesús había realizado lo que se entiende el primer milagro, que es convertir el agua en vino en un matrimonio. Tremendo milagro, muy potente a la vista. Y salía de este festejo. Y estaba en esto. Había hecho este milagro. Jesús. Juan 2.13 leemos. La Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. Vamos a explicar esto. La Pascua de los judíos es una fiesta del pueblo judío. Tienen muchas fiestas. Una es esta, la Pascua. ¿Qué recuerdan en la Pascua? Recuerdan cuando con Moisés, con mano de Dios, fueron sacados de Egipto. Muchos años antes, y lo celebraban. Entonces era una época sensible, ¿cierto? Sensible. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Fue a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿A quiénes? Y a los que cambiaban dinero allí sentados. Fue al templo, el lugar en donde debía estar la presencia de Dios, el lugar en el mundo. Ahí estaba. Jesús va para allá en medio de esta celebración solemne y encuentra que en el templo había gente que estaba vendiendo animales. Y habían quienes cambiaban dinero. Cuando uno va al extranjero, cambia, ¿cierto? Dinero, las monedas. ¿Y por qué estaban haciendo eso? Porque como era día de celebración, muchas personas en todo Israel iban a Jerusalén a celebrar esto. Y ofrecían sacrificio con bueyes, carneros, palomas. Y obviamente no llevaban dinero y lo cambiaban. Y habían quienes se aprovechaban de esto. En medio de una celebración importante para Dios, habían algunos que se aprovechaban de esto. Y haciendo un azote de cuerdas, me imagino una trenza, Jesús echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. ¿Jesús acaso acá fue amoroso? Mira, por favor, saca las palomas. En el seminario se nos decía, a Dios gracias, fue un episodio en donde Jesús hizo este azote. Ahora, para hacer un azote, yo me he amarrado los cordones y me demoro 2 minutos. Para hacer un azote, ¿cuánto se va a haber demorado Jesús? No pensemos que sacó el azote que tenía acá, que no lo tenía, y empezó a echar afuera a todos. No, se dio el tiempo para fabricar un látigo. ¿Cuánto se puede demorar? ¿1 hora? 2 horas? No sé. 5 minutos no. Y en medio de eso estaba serio. Estaba serio. E hizo todo lo que hizo con ese tiempo después. Interesante que cuando viene la ira, no hay que ser imprudente. No es llegar y actuar. Para nosotros es un versículo, pero no fueron segundos esto. No fueron segundos. Y para ir de mesa en mesa, dando vuelta a todo, no fue de inmediato. ¿Fue intenso? Yo creo que sí. Fue intenso. Quedó marcado.
Yo creo que muchos quedaron pasmados. ¿Qué está haciendo? Y de hecho después le van a reconvenir a Jesús. ¿Quién eres tú para hacer esto? Quienes le dicen esto a Jesús eran los mismos que se decían que guardaban todo lo de Dios. Quienes decían a Jesús, nosotros hacemos todo lo que Dios hace. Nosotros nos santificamos como Dios es santo. Y ellos mismos reconveniendo a Jesús, Jesús, ¿por qué hace esto? Jesús, ¿quién eres tú para hacerlo? Yo me pregunto, ¿por qué nadie más lo hizo? ¿Que nadie más tenía celo de Dios? Nadie más conocía que Dios es tan santo. Es santo y todo lo que de Él es santo y debe ser guardado. ¿Nadie más lo sabía? ¿Solo Jesús? Pero nadie se movió y fue Él el que lo hizo. Jesús siendo Dios. Y en eso lo digo porque la magnitud de la respuesta de Jesús pudo haber sido mayor. Pudo haber sido mayor. En lugar de azote, pudo haber sido mayor. No dice que le pegó a las personas, pero dejó en claro que ese lugar es de Dios. Y acá hay un punto importante. La ira de Dios es muy distinta a la ira del hombre. La ira de Dios, esto está en Santiago 1:20. Dice lo siguiente: la ira del hombre no hace la justicia de Dios. La ira mía no va a obrar la justicia de Dios. Mi ira no va a hacer las cosas de Dios. Mi ira no va a hacer eso. Y en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. Esa es la ira de Dios. No es una ira cegada, descontrolada. Por tanto, cuando yo me enojo, debo decir, ¿esto está controlado o es la ira la que me domina? Y más allá de eso, Jesús fue implacable con las cosas de Dios. Implacable. No temó al que dirán, a las funas. De hecho, en términos de hoy día, lo funaban bastante. Ponían testigos falsos para que dijeran cosas de él. Y funar en ese tiempo, hablar mal de alguien, dejarlo mal, implicaba la muerte. Apedrearlo. El escarnio era ese. No era un escarnio público en WhatsApp, en Instagram, poniendo las fotos, que mi vida se acabó. No, tu vida literalmente se acababa. Se acababa tu vida. Y Jesús no temió eso porque fue implacable. Dios, tú eres justo. Tú no te gozas en la injusticia. ¿Soy yo implacable conmigo? ¿Busco yo ser implacable cuando yo me equivoco a sabiendas, conociendo lo de Dios? ¿Soy implacable? Digo, esto no más. Y doy vuelta a las mesas, haciendo una metáfora, doy vuelta a las mesas en mi ser, esto ya no más. Esto que lo he hecho toda mi vida, ya no más, lo tiro para afuera. Incluso el enojo propio, no quiero enojarme más así, y doy vuelta a la mesa y hago una azota y le doy azota a eso, no quiero más esto. ¿Soy así de implacable? O, no, ¿para qué? Si Dios es bueno. Dios conmigo tiene paciencia. Esta lucha que yo tengo en mi interior, ¿cuánto lleva? 10 años, no importa. Y 10 años luchando con lo mismo, eso no habla de ser implacable. La ira de Dios, si nos vamos a enojar,
que sea por esto. Si voy a mostrar fuerza y dominio, que sea para precisamente en mi vida, no en la del otro, no en la del otro, sino que en mi vida, ser rápido. Le respondí mal a alguien, le proferí malas palabras, decía lo malo. No, eso no. Pero, como veníamos diciendo, eso no va a nacer de mis fuerzas. Jesús se movió así. Por tanto, debo aprender de Él. De Él. Creo que hoy día hablar de Jesús provoca fricción. Tan solo decir que tú eres cristiano provoca dos cosas. La palabra es sencilla: o bendición o tropiezo para el otro. Y probablemente, si cada uno de acá se moviera como cristiano, nos moviéramos como cristianos, como Cristo se movió, en eso me refiero, como Cristo se movió, tendríamos un prontuario en contra nuestra. Lo tendríamos, seguro. Ahora no andemos enojados por la vida, por favor. No es un llamado a enojarse. Recordemos que esta ira, precisamente, o esta fuerza hace bien al otro. Poner límites va a hacer bien. Va a hacer bien. Y es en el amor de Dios. Va a hacer bien. Es en el amor de Dios. No es en mi enojo. Yo no quiero ser como un Krakatoa que explota una vez cada 2 meses y dejo la grande. Y alguien allá en Punta Arenas va a decir, está gritando el Iván allá. Señor, ayúdame a ser manso como tú lo fuiste, a ejercer la fuerza cuando deba ejercerla. Primero conmigo, antes de ver al otro, primero conmigo. Señor, ayúdame. Entra Jesús a este templo y ve qué está pasando acá adentro, que tú darías vuelta. ¿Qué daría vuelta en mi vida, Jesús? ¿Qué en mesa daría vuelta? No lo sé, cada uno ahí puede pensar. Dominio propio y mansedumbre. Aún faltan otros 7 frutos, 7 virtudes de ese fruto. Vamos a llegar al amor, pero vamos a pasar por esto. Amén. Amén. Y amados, hablando de frutos, el fruto del Espíritu es para hacer bien al otro, ¿cierto? Una fruta está diseñada para hacerme bien, para disfrutarla, para compartir. Todo lo que dé Dios produce buen fruto. Y es para otros que incluso yo no conozco. Y en esto les quiero anunciar 2 bellas noticias que tienen relación con el colegio. Y en esto que tengamos una visión amplia y correcta con nuestro colegio. En España, fue Pastor Tomás con Pastora Paulina, fueron para allá precisamente porque no hay colegio. ¿Y quién cree que ocurrió? Va a haber colegio. En Segovia, en España. Le voy a dar los detalles del anuncio. Y pienso, ¿cuánto esfuerzo hay, humano hablo, cuánto esfuerzo hay para realizar esa labor? Que hay que hablar con un montón de personas. Acá lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Y seguimos en eso. ¿Cuánto esfuerzo hay? Y aquí ya tenemos un colegio. En donde a los niños se les enseñan estas virtudes. No son niños perfectos. Son niños
que están siendo formados al corazón de Cristo. Porque en el colegio los niños pueden decir, en la iglesia no hay ninguno perfecto, y bien lo saben. Acá hay personas que estamos siendo formados al carácter de Cristo. No somos perfectos. Y lo que se enseña en los colegios, lo digo con lo que sé trabajando acá, y con lo que he visto en los frutos de los jóvenes y de niños que he visto crecer, es impagable. Impagable. Es visión de Dios, no es visión humana. No es extraño pensar que muchos jóvenes, y esto me incluyo, antes era más joven, que habiendo sido formado en la iglesia, trabaje acá. No es extraño que jóvenes que hayan llegado a la iglesia y hayan estudiado en el seminario quieran venir a trabajar al colegio. Y eso hay que mirarlo con visión de Dios. No soy profesor experto. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Sobre todo en los niños. ¿O no, Mr. Patricio? ¿Es así? ¿Es así?